Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta nueva invitación. Creo que ya es el quinto conversatorio más o menos que tenemos con el IES 3. Como decían, el IES tiene esta orientación en educación intercultural bilingüe y es importante la presencia de estas instancias. Mi nombre es Franco Vierna, soy parte del equipo de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. Me están acompañando hoy la profesora Adriana Garay, también parte del equipo, y la profesora Silvia Benicio, que ella es docente territorial, es asistente pedagógico de campo de acá de Región 3, que nos va a comentar un poco cuál es su experiencia, la experiencia que ha vivido cumpliendo este importante rol que le han otorgado las comunidades indígenas, en el caso su comunidad de pertenencia. Seguramente Silvia ya nos va a poder comentar un poquito más. Eh, bueno, el IES 3 nos ha pedido, en realidad no sé si enseñar, creo yo, empezar a dialogar un poquito sobre el rol del idóneo, del territorial. A lo mejor suene un poco repetitivo muchas de las diapositivas, porque bueno, ha sido solicitud del IES 3 volver a retomar esto, ¿no? La interculturalidad y el bilingüismo como derecho y como demanda de las comunidades es un proceso que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Como todo proceso, tiene sus etapas, tiene sus avances, sus retrocesos también, pero creo que después del retorno de la democracia en el 83, este proceso ha ido registrando conquistas muy importantes en distintas áreas. La interculturalidad eh, es una cuestión de poder en donde tenemos presencia de, en distintas áreas de la vida comunitaria. Y una, obviamente, es la educación. Nuestro equipo de la coordinación es un equipo muy interdisciplinario, y justamente porque es la mirada que nosotros desde la coordinación a cargo del profesor Melardo Monere quiere dar a la interculturalidad, ¿no? Esta mirada interdisciplinaria, y es por eso la conformación del equipo de la coordinación. Nosotros les trajimos una presentación para poder ir compartiendo un poco este proceso en cuanto a los perfiles de docentes idóneos y territoriales. Ahora se sumó a la reunión otro compañero del equipo técnico que es asesor pedagógico del pueblo quechua, que es Mario Alberto Acho, que él es uno de los primeros docentes idóneos de la provincia, el primero en lengua quechua, así que él seguramente también nos va a poder enriquecer con toda la experiencia en este momento para conversar un poco. Repito, no vamos a enseñar, sino vamos a conversar, se me hace. Así que bueno, ahí la profe Adriana está comenzando la presentación. Yo en primer momento les quiero mostrar cuál es nuestro sujeto de la educación, y les trajimos un mapa para que veamos, para que dimensionemos nuestro sujeto de la educación. Fíjese, la provincia de Jujuy es un territorio netamente intercultural, ¿sí? Es un territorio culturalmente diverso con la presencia de pueblos indígenas y más de 360 comunidades. Siempre lo repetimos, junto con la provincia del Salta, son las provincias con mayor presencia de comunidades indígenas, con personería registrada y otros en proceso, ¿no? Recordemos que la personería jurídica es una cuestión institucional que ha establecido el Estado para ir reconociendo a estas comunidades y concretizando un derecho presente en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, un hito histórico sancionado en la última reforma de 1994. Siempre es bueno volver a refrescar en este proceso cuáles son las normas que van a fundamentar, que dan fundamento a la presencia de estos perfiles pedagógicos de estos docentes indígenas. Yo uso este recurso porque me parece muy cercano a nosotros, que es esta pirámide, la pirámide de Kelsen. Es una metodología propia de las ciencias jurídicas para presentar cómo se relacionan las normas, en este caso específicamente de la educación intercultural bilingüe. Fíjense que nuestra máxima norma, como es la Constitución, estipula la presencia de este derecho, ¿no? En el artículo 75, inciso 17, que recién les comentaba.
Diversos tratados internacionales también hacen eco de esta pirámide. Fíjense que a la cúspide están aquellas normas que tienen mayor prelación normativa y en la base aquellas normas que van concretizando por ahí derechos que fueron estipulados a nivel nacional. Por una cuestión de lógica jurídica y de diálogo armonioso entre normas, las normas que se encuentran en la base nunca van a poder contradecir, o por lo menos se pretende que no se contradigan con aquellas que están en la cúspide, porque justamente se desprenden de ellas, ¿no? Ese es el diálogo que se pretende de nuestras normas. Si ustedes quieren, podemos hacer una lectura por ahí un poco más minuciosa. Cualquier cosa me van interrumpiendo, así tienen alguna duda, alguna consulta, me van diciendo y lo vamos dialogando, ¿no? Fíjense, ahí está la Constitución, por ahí está un poco más detallado cuál es la máxima norma. eh, y el artículo 75, inciso 17, es una de las modalidades que está establecida en la Constitución, es lo que por ahí decíamos, ¿no? Si bien no era necesario una ley de educación que la garantice, porque ya estaba también en la Constitución, lo que hace derecho que ya había surgido en el 94 en esta etapa de reivindicación de derechos que había iniciado en el 83. También vamos a tener algunos tratados con jerarquía superior a las leyes o con jerarquía incluso de ley nacional, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que ha establecido la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y la Declaración sobre Diversidad Biológica, también muy importante en este ámbito internacional. Hablando ya en el ámbito nacional y lo específicamente educativo, bueno, tenemos la Ley Nacional de Educación, que ustedes saben que va a establecer cómo se va a organizar el sistema educativo nacional y establece a la educación intercultural bilingüe como una de las 8 modalidades del sistema, ¿no? Por una cuestión, a ver si avanzamos un poquito, Adri, por una cuestión de diálogo normativo, nuestra Constitución provincial y la Ley Provincial de Educación van a estipular lo mismo, o de manera muy similar, que es el establecimiento de esta modalidad educativa de la educación intercultural bilingüe. Luego, los órganos ministeriales, tanto nacionales como el Consejo Federal de Educación, van a ir estableciendo ya de manera más concreta cómo va a ser esta institucionalización de la educación intercultural bilingüe. Fíjense, ahí yo les nombro 2 resoluciones, la 119, la 128 del Consejo Federal de Educación, podemos nombrar también la 109, que son normas primero que declaran a la Argentina como un territorio culturalmente diverso, ¿no? Y luego van a aprobar documentos que son de importancia para la aplicación de la modalidad en cada uno de los niveles obligatorios, porque su transversalidad justamente va a determinar eso, ¿no? Que tenga presencia en todos los niveles del sistema educativo, tanto los obligatorios como también en el nivel superior, como es el caso que nos encontramos acá en el IES 3 o en el caso universitario también, ¿no? Luego vamos a tener también ciertos decretos, ciertas resoluciones de la provincia, como son la resolución 5.999, que da origen a esta coordinación de educación intercultural bilingüe, la resolución 4130, que aprueba el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy como un órgano de asesoramiento para nuestra modalidad y para el Ministerio de Educación. La resolución 262 de este año, del 2021, que otorga los cargos nuevamente a docentes idóneos y territoriales y su presencia en las distintas instituciones educativas. Esta es una resolución de carácter anual que se va renovando, por eso los que por ahí nos han escuchado en anteriores conversatorios, aquí hay una modificación porque la de este año es esta la numeración 262-SG, Secretaría de Gestión Educativa, -2021. Y por último, en este nivel de concreción normativo, tenemos las circulares de la Secretaría de Gestión Educativa, que es de donde depende la coordinación, ¿no? Tenemos la circular 12 del año 2018, que siempre la hemos presentado como una circular pionera en este tipo, porque era la primera vez que se comunicaba a toda la comunidad educativa de la presencia de estos docentes indígenas, tanto idóneos como territoriales. Se definían sus funciones y se establecían
cuáles iban a ser sus roles y su manera de cumplirlas, ¿no? Pero ahora tenemos una nueva circular y eso también lo celebramos desde el equipo, que es la circular número 2 de la Secretaría de Gestión de este año, del año 2021, que va a brindar orientaciones en este retorno a la presencialidad que caracteriza este ciclo lectivo, ¿no? Y creo yo que esa es la parte más rica que hoy les quiero presentar, que es un poco cómo se ha ido organizando esta circular, que lo hemos ido construyendo en el equipo, que tiene como objeto brindar una orientación general de cómo es el retorno a la presencialidad y de qué manera nuestros docentes idóneos y territoriales van a ir cumpliendo sus funciones en este proceso, en este nuevo desafío del retorno a la presencialidad, ¿no? Siempre en un contexto de pandemia, en un contexto de, de emergentes cotidianos, en donde, bueno, uno intenta brindar ciertas orientaciones nada más, ¿no? Esta circular retoma el trabajo, el importante trabajo que han hecho docentes idóneos, docentes territoriales en el año 2020, ¿no? Que por su pertenencia a la comunidad, por su presencia en el territorio, realmente han cumplido una función importantísima en este desafío de mantener el vínculo pedagógico entre la institución educativa y el estudiante y su familia, ¿no? Eran muchas veces los únicos que estaban en el territorio porque no se podía movilizar hacia estas zonas. Entonces estos docentes, estos territoriales, como siempre lo menciona el coordinador, han sido los que han puesto el corazón a la escuela, porque siempre han colaborado con el cuerpo docente para acercar la institución educativa a los estudiantes y a sus familias, ¿no? Luego de realizar este, este reconto de experiencias, se organizan dos anexos. El anexo 1 de reorganización institucional contextualizada para docentes indígenas y el anexo 2 que son las orientaciones para estos docentes en el retorno a la presencialidad. En el anexo 1 justamente hablamos de la importancia de la presencia de docentes indígenas en el sistema educativo, tanto en el nivel inicial, en el nivel primario, como en el nivel secundario, en donde actualmente tenemos docentes tanto idóneos como docentes territoriales. Retomamos y reafirmamos sus roles y funciones construidos de manera conjunta con nuestros perfiles, con autoridades indígenas, y a partir de consenso se han establecido estos roles y funciones propios de estos docentes que después las podemos ir dialogando. Y también forma parte de este anexo un mapeo territorial, es decir, una ubicación en el mapa de nuestra provincia acerca de la presencia de estos perfiles. Ustedes van a ver, seguramente ya les podemos enviar la circular, la presencia de estos perfiles, en el caso de los docentes territoriales o los asistentes pedagógicos de campo, se encuentran en las 5 regiones educativas. En el caso de los docentes idóneos, que son los hablantes de las lenguas nativas, que actualmente tenemos vivas 2 lenguas, el quechua y el guaraní, tienen presencia. En el caso de la lengua quechua, en el departamento de Santa Catalina principalmente, tenemos también en Rinconada, tenemos en San Salvador, y la lengua guaraní en la zona conocida como de las Yungas, que vendrían a integrar los departamentos de San Pedro, el departamento de Libertador y de Santa Bárbara, ¿no? Luego tenemos el anexo número 2 que brinda orientaciones de cómo va a ser este retorno a la presencialidad y lo hemos orientado en 3 ejes. Primero el eje curricular que, que les permite a ellos poder brindar la mirada intercultural y bilingüe a partir de planificaciones basadas en proyectos, y teniendo en cuenta los saberes prioritarios definidos del diseño curricular en este retorno a la presencialidad, ¿no? Con un insumo muy importante que después la profesora Garay lo va a abordar un poco, que es el calendario agrofestivo. Luego el eje pedagógico para recordar cómo es la manera en que van a ir cumpliendo sus funciones. Algunos docentes están a cargo de espacios curriculares propios como lengua indígena, en donde van a gestionar obviamente el aula. Otros van a cumplir su rol como pareja pedagógica, ¿no? A partir de este dispositivo. Y por último, el eje institucional, en donde se reafirma la importancia de que el docente indígena cumpla en la escuela sus funciones como tales, de manera presencial. Ellos van todos los días de manera presencial a la escuela porque
se quedan en escuelas cercanas a su domicilio, es decir, no necesitan tanta movilidad como sí otros docentes por ahí de otros espacios. Y en este eje institucional es importante destacar por qué esta presencialidad, porque justamente su pertenencia al territorio que ha permitido que ellos vuelvan a las escuelas de manera presencial y acompañen a los estudiantes en este retorno a la presencialidad, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que les quería presentar. Ahora seguramente la profesora Adriana Garay les va a comentar un poco más de estos perfiles y cómo están trabajando. A ver, ahí está. Tarda un poquito en cargar. Bueno, continuando con lo que les comentaba recién Franco acerca de cómo se fue construyendo desde un punto de vista histórico la educación intercultural bilingüe, podemos recuperar dos aspectos, uno a nivel nacional y otro a nivel provincial. El primero tiene que ver, y él lo nombró hace un momento, con la recuperación, la vuelta a la democracia y con ella la obtención de derechos antes, digamos, vulnerados de las comunidades indígenas. Lo que provoca esto es una reorganización, una reestructuración de las organizaciones indígenas. Y con ello, ¿qué queremos decir? Que hubo una mayor participación de las comunidades y de los pueblos de todo el país, tanto en lo que es la vida política, el ámbito político, como en otras situaciones donde hacía falta tomar decisiones precisas con respecto a los derechos de las comunidades de los pueblos indígenas. Bueno, respecto al ámbito educativo con el que nosotros trabajamos en la EIB, se empieza a ver un reconocimiento, ¿no es cierto?, de la importancia o de la relevancia de implementar una educación que atienda estas necesidades. Necesidades que por un lado eran sociolingüísticas y por otro lado eran necesidades culturales que tenían todos los pueblos indígenas. Entonces, en base a estas necesidades que ellos van identificando, es que se empiezan a implementar cursos, llámese también encuentros, en los cuales tenían como un eje vertebrador incluir a las lenguas y a las culturas indígenas. Esto, digamos, viene siendo un proceso que inició en el año 1983 con la recuperación de la democracia y que va teniendo sus avances y retrocesos, como decía también recién Franco, que para el año 2004 la EIB es concebida recién en ese momento, antes de la sanción de la Ley de Educación 26206, como un programa nacional de educación intercultural bilingüe. Este programa lo que tenía por objetivo era generar o establecer un organismo de atención permanente donde se pueda reconocer y abordar que en nuestro país, en el territorio argentino, es un país que es multicultural, que es pluriétnico, que es multilingüe, por lo tanto, existe población indígena y con ello no solamente población indígena, que por ahí algunas veces, no sé si lo han escuchado, de parte del equipo técnico y del enfoque con el que nosotros trabajamos, es que la interculturalidad no solamente abarca a los pueblos indígenas, sino también a otro tipo de comunidades. Por ejemplo, acá en la provincia tenemos una heterogeneidad muy rica, gauchos, gitanos y otros tipos de comunidades que tienen, digamos, su cosmovisión y su manera de entender y de vivir en esta sociedad. Por ello es que concebimos a la interculturalidad más allá de las cuestiones o referidas a la cuestión indígena. Ya para el año 2006, y cuando se sanciona la 26206, la educación nacional, la ley de educación nacional, la EIB se constituye como una modalidad, una entre tantas de las modalidades del sistema educativo, y finalmente lo que trata esta modalidad es de garantizar ese derecho a que todos los niños, adolescentes, porque abarca los niveles de inicial, primario y en algunos casos también tenemos presencia de docentes territoriales idóneos en el nivel secundario,
donde se garantice este derecho a recibir una educación que preserve y a la vez fortalezca las pautas culturales, la lengua, la cosmovisión, la identidad étnica. Entonces esta ley a nosotros viene de alguna manera a revalorizar estos derechos que antes habían estado, digamos, perdidos. Con ello también se reemplaza este programa, es reemplazado y se constituye en en una modalidad que tiene y asume una dirección de gestión curricular y de formación docente. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que habían realizado las comunidades indígenas acerca de un relevamiento de las necesidades de atender a esta población indígena respecto a materiales, pedagógicos y contextualizados, hace de que esta propuesta que se convierta en un programa sea, digamos, reorganizado a modo de una modalidad y que esa modalidad va a estar bajo la dirección de la gestión curricular y de la formación docente. Como ustedes saben, esto es básicamente algo que se va compartiendo en la actualidad, porque también, digamos, es algo que compete ahora a los institutos, la formación de los docentes con esta orientación en educación intercultural bilingüe. Bueno, para ese entonces ya estábamos en el año 2006, pero bueno, a la provincia, estas leyes, digamos, se van de alguna manera institucionalizando, se van recreando, y acá en la provincia de Jujuy, nosotros contamos con dos primeras personas que son idóneos, es decir, los idóneos son las personas que son hablantes de la lengua quechua y guaraní, que son los dos grandes pueblos con los que contamos en la provincia de Jujuy. Y para el año 2012, estos idóneos, docentes idóneos, se incorporan a las escuelas de nivel primario y de nivel inicial, en la región educativa 1 y en la región educativa cuarta. ¿No es cierto? Ellos son designados en aquel momento como maestros especial de jornada simple. Y como bien lo dijo Franco, en algún momento los docentes idóneos y territoriales tienen una forma y una organización de trabajo. En aquel entonces, al ser tan pocos, tenían y contaban con un espacio definido para trabajar y abordar la lengua y la cultura indígena. Hacia fines del año 2012, con este relevamiento que van haciendo a partir de las necesidades educativas, formativas, que realizan las personas o los referentes educativos en cada una de las comunidades, es que se da lugar al surgimiento de promotores de la educación intercultural bilingüe. Ellos que hicieron en aquel momento se encargaron de hacer talleres de sensibilización de la EIB en las comunidades, de hacer un diagnóstico sociolingüístico, también educativo en sus comunidades, y de generar propuestas de una conformación del CEAPI. Seguramente lo han escuchado nombrar. El CEAPI es el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, es el consejo al cual nosotros recurrimos para hacer alguna consulta previa acerca de cuestiones que refieren a la educación. Entonces, en este año surgen los promotores de educación intercultural bilingüe y con ellos esta propuesta de conformar este Consejo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Ya para el año 2014, estos promotores cambian esta denominación y Franco también ha mencionado a una recientemente que es también asesores pedagógicos de campo, pero que en aquel entonces son conocidos y se convierten en territoriales, porque el territorial es aquella persona que conoce, que tiene, digamos, sus saberes y posee en todo su bagaje cultural de la cosmovisión de los pueblos, y lo que trata de hacer justamente es de vincular a la comunidad con la escuela, ¿no? Por eso de ahí asume el nombre del territorio, porque él es el que conoce y el que maneja el territorio, de allí el vínculo estrecho que establece con las familias, con los niños, y que va de alguna manera siendo el mediador entre estas dos instituciones. Su trabajo era fortalecer este vínculo entre la escuela y la comunidad, y aún lo sigue manteniendo como un objetivo primordial. Y ya para el año 2018 tenemos ya una gran transformación, diría también celebrando lo que recién nombraba Franco a la circular número 2, y esta también es una buena propuesta,
porque hacia el año 2018 la educación intercultural en la provincia de Jujuy se transforma en una coordinación de EIB y rural. Es un nombre bastante extenso, pero la necesidad, digamos, de conformar una coordinación justamente surge de la necesidad de comprender que las comunidades indígenas se encuentran en un territorio y que la mayoría del territorio que tenemos en nuestra provincia es un territorio rural. Por lo tanto, no podríamos concebir a la EIB fuera de un territorio rural. Y de allí esta necesidad de alguna manera, integrar a dos modalidades que trabajan de manera articulada, pensando justamente en la idea del territorio, no de un territorio desde el derecho positivo, como algunas veces lo recupera Franco, sino el derecho al territorio como un territorio que es también vivido y habitado por el grupo y que también es un derecho a la tierra en comunidad. Siempre pensando en esta lógica o en esta cosmovisión que tienen las comunidades. Bien, actualmente hemos crecido demasiado desde el año 2012, que les había contado recién que habían solamente dos referentes pedagógicos que eran los idóneos, que ellos fueron los pioneros, digamos, en desarrollar la EIB en la provincia, y ya en 2021 contamos con la presencia de 38 idóneos. Entre ellos se encuentran los idóneos de habla quechua y guaraní, y con 49 territoriales, que están en las instituciones educativas a ambos perfiles, en toda institución educativa donde exista una matrícula de un estudiante que se identifique y se reconozca como indígena. Estos nombres que parecen ahora bastante largos, también se los comparto, está pensado a partir de lineamientos que hemos realizado en la coordinación y están en un proceso de ser aprobados para que sea, digamos, de conocimiento público acerca de quiénes son estos perfiles pedagógicos y cuáles son los nombres que han ido asumiendo en este tiempo. Como les decía recién, los idóneos son los hablantes del idioma quechua guaraní, y que el idioma no solamente significa para ellos una traducción, como muchas veces lo hemos visto en algunas carteleras, sino que también el idioma implica una formación integral del sujeto indígena, porque vive de acuerdo a esos principios comunitarios. No solamente lo utiliza al idioma para traducir, sino que vive, siente y realiza sus prácticas culturales a partir de la estructura que le da la lengua. El educador intercultural comunitario, el territorial, más conocido con el nombre de territorial, es el promotor cultural en este último tiempo que han vivido el contexto de pandemia. El idóneo y el territorial han sido figuras muy importantes en las comunidades, porque han sido no solamente educadores, sino también que han trabajado y han formado parte de los COE, se han realizado y se siguen conformando a partir de asambleas comunitarias. Entonces la figura que tiene el idóneo y el territorial en la comunidad está muy viva, muy vigente, y tiene gran presencia, digamos, las decisiones que van tomando dentro de las asambleas, que se conversan, y que luego finalmente se desarrolla como un diálogo entre la comunidad y la escuela, acerca de las necesidades de uno y de otros lados, siempre pensando en estas trayectorias de los estudiantes para que este sentido o esta identificación o el reconocimiento, el sentido de pertenencia, no desaparezca de este niño que finalmente se hace adolescente y va perdiendo, digamos, todo este sentimiento o sentido de pertenencia a vivir en una comunidad. Bueno, las formas de organización del trabajo también ha ido cambiando y de alguna manera se va resignificando y se va adaptando a las necesidades institucionales. Los docentes trabajan en escuelas de nivel inicial, primario, y en algunos casos habíamos dicho que secundarios, y nos gustaría que eso vaya dando grandes pasos en este tiempo, con esta necesidad de que no se pierda este sentido de construirse, identificarse como un referente indígena
a largo plazo, digamos. Entonces, entre las formas de trabajo con las que ellos se organizan, son las planificaciones didácticas que hoy en día, bueno, han estado bastante abocados, digamos, a trabajar planificaciones en este marco de una gestión institucional que lleva adelante cada escuela, que cada escuela se organiza de manera particular, siempre teniendo en cuenta los marcos, ¿no es cierto?, que establece el diseño curricular de cada uno de los niveles, como también esta propuesta de llevar adelante saberes prioritarios en este contexto de pandemia. En estas planificaciones, si bien se enmarca, digamos, en la gestión institucional, también se reflejan cuáles son los saberes que tienen las comunidades indígenas y que son necesarias, digamos, hacer un andamiaje, un anclaje con aquellos saberes que están identificados dentro del currículum. Los proyectos socioeducativos son otra instancia más con la que han desarrollado muchos de los primeros y también ahora los docentes territoriales idóneos. Y justamente estos proyectos socioeducativos lo que pretenden es trabajar esta relación entre la escuela y la comunidad. La finalidad o el objetivo es justamente poner en valor aquellos saberes indígenas, el autorreconocimiento y ese sentido de pertenencia a una comunidad. La relación que se establece entre la escuela y la comunidad ha permitido que estos docentes indígenas no solamente sean docentes en la escuela, sino de que sean referentes en sus comunidades y que tengan otro tipo de relación o de vínculo que se establece y se ha pretendido reforzar el vínculo pedagógico y también el vínculo que se mantiene con las familias, que también es necesario, digamos, de alguna forma, trabajarlo. Entonces, esto de lo social y lo educativo han ido siempre de la mano. ¿Por qué? Porque las temáticas con las que han trabajado desde que han ingresado hacen referencia y anclaje a lo social, al derecho a la tierra, a la historia, a la cosmovisión, y todo eso va de la mano con lo que se va enseñando en cada una de las escuelas. Otra de las formas de organización del trabajo, que es algo que se va construyendo, son los calendarios agrofestivos. Los calendarios agrofestivos para las comunidades indígenas son registros de actividades que son desarrolladas en un tiempo concreto y que se rigen de acuerdo a los meses y las estaciones del año. Acá les trajimos uno para compartir y ustedes van a ver que al interior están, digamos, marcados o delimitados por un calendario cultural, un calendario agrícola, un calendario ganadero. Abajo pueden ver las referencias y otro tipo de actividades. Este calendario, nosotros y las comunidades entienden que es necesario que en las escuelas se conozca, porque muchas veces si estructura la vida de ellos en la comunidad, lo estructura para todos, digamos, ¿no? Son sus prácticas de cómo viven. Entonces, esto hace de que sea su principal forma de organización. Por lo tanto, si un estudiante se encuentra en una de estas festividades o de fiestas o de primeros nacimientos o en el pastoreo y el cuidado al ganado, posiblemente no va a estar, digamos, en la escuela o va a faltar o va a estar ausente o va a ir no con tanta frecuencia. Entonces, es necesario que se conozca para que se sepa cuál es la cultura, cuáles son las razones, cuáles son los motivos por los cuales el estudiante no está yendo a la escuela. Esta es una forma de trabajo y el niño y el adolescente en las comunidades indígenas forman parte de su vida, forman parte de su cosmovisión. Por eso es que es necesario que se trabaje el calendario, porque eso es lo que rige la vida en comunidad. Y van a haber comprendido los meses y las fiestas, la cosecha de los productos, el cuidado de las parcelas. Seguramente Silvia le va a poder comentar un poco más acerca de esto. Nosotros recién le decíamos que si querían conocer alguno de los temas que hacen referencia a la interculturalidad, bueno, es el derecho al territorio. Acá hemos recuperado algunas de las imágenes también que nos comparten los idóneos y los territoriales. También el derecho al arte indígena, que también seguramente en algún momento lo va a hablar don Mario.
y el trabajo del docente territorial, y ahora le cedo la palabra a Silvia Benicio para que continúe con esta presentación. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Silvia, te escuchamos bien. ¿Cómo están? Bueno, saludos. Eh, la verdad que sí, como decía las hermanos que me precedieron, en estos momentos, a lo largo, bueno, de la historia que se dieron diferentes momentos desde lo que es la educación y en estos momentos, bueno, estamos en ese continuar, en ese caminar hacia lo que es una educación sanadora, comunitaria, ¿no? Para todos. Esto que muchas veces uno comparte con los docentes o con la escuela, no es una cuestión del por qué sí, como dirían algunos quizás de por qué, porque muchos de los idóneos o varios de los territoriales o asistentes pedagógicos o docentes indígenas por ahí no han tenido una titulación desde el espacio formativo formal, pero sí una titulación, si se quiere decir, o un espacio de formación desde el continuar caminando, ¿no? En este Capasñán, en este cosmos sentir de la cosmoexistencia de la vida misma, en relación con la naturaleza, en relación con el territorio, en relación con la vida y en relación con el continuar de la sabiduría, de los conocimientos ancestrales de los antiguos abuelos, ¿no? Muchas veces, hace muchos años, hablar de pedagogías indígenas, conocimientos ancestrales, por ahí en las universidades no era bien recibido, pero ahora ya de a poquito desde la modalidad seguimos trabajando para acuñar estos conceptos para que puedan seguir verse, ¿no? Porque tendemos a que haya una comunidad histórica como pueblos indígenas, porque tanto visibilizamos de un idioma y la necesidad también para las nuevas generaciones y para la sociedad misma, ¿no? Del porqué de esta enseñanza, el porqué de esta salud que muchas veces se perdió. Trabajamos en lo que es dentro del calendario histórico-cultural de la provincia de Jujuy, como región, parte de lo que es la región andina, este, alrededor de este ciclo tipo circular, espiralado, en relación a la cosmoexistencia, ¿no? En este momento estamos transitando, por ejemplo, ahí se observa lo que es el calendario de una forma espiralada, de un inicio y de un continuar caminando. Por ejemplo, ahí tenemos de lo que es durante los meses de marzo, marzo, abril, en varios de los lugares de la provincia de Jujuy y en varios de los trabajos con lo que son los asistentes pedagógicos de campo, se está terminando capas Raimi ya por iniciar pronto a lo que es el momento de lo que es la chacana también, ¿no? Que nosotros vamos a ingresar. En estos últimos tiempos, desde marzo a abril, se trabajó mucho en la escuela lo que es relación al tema que también se va articulando con lo que es el tema del día del agua, porque muchas veces para que por ahí los docentes puedan ir entendiendo, se va articulando y se va esta esencia del conocimiento o la finalización de la cosecha, ¿no? Y así con el transcurrir en varios de los pisos ecológicos que tenemos en las regiones de Jujuy, está en ese continuar de lo que es relación con la cosmovivencia de los niños, de los estudiantes en las diversas regiones. Así que en relación, por ejemplo, a lo que después viene en junio tenemos lo que es el Inti Raymi, y en varios de
se hacen lo que es el curar y lo que es el resguardar y lo que ya sean los lugares de sitios sagrados o como ser, por ejemplo, el tratamiento o el cuidado de los animales en diferentes zonas. Y así también, por ejemplo, tenemos en el mes de julio y agosto, este junio que la misma naturaleza, si uno observa, nos enseña, ¿no? Nos enseña de cómo por ahí a la escuela el entender de que es un año indígena, de que es un nuevo año indígena, en este solsticio, en este 21 de junio, que la misma naturaleza nos marca o nos enseña, ¿no? Con esta cuestión de que vamos a observar en nuestro contexto, de que muchas de las plantas en julio y agosto comienzan a reverdecer, a ponerse de nuevo de lo que es con un continuar de la vida, ¿no? Por eso es que los antiguos abuelos o los antiguos abuelos nos lo han denominado como un comienzo de un ciclo, un recomenzar, el continuar, y por eso se denomina año nuevo. Y eso también, bueno, es importante que los docentes puedan ir de a poquito abriendo el corazón, ¿no? A esta sabiduría, porque nuestro compartir y nuestra enseñanza es desde el corazón, como decía otro día con otro señor, con otra hermana mayor, desde el lugar, desde ese lugar de esa querencia que puede ser nuestro río, nuestro monte, nuestro ojito de agua, también es el lugar que uno siempre está en contacto y que necesita, ¿no? Muchas veces esto también es importante, poder trabajar con los niños para que puedan ellos sentirse por ahí abrumados con alguna situación y poder tratar de hacer este trabajo, estas actividades que los niños les permitan afianzar su identidad. Si bien estamos en una época de pandemia, que muchos de los trabajos desde los asistentes pedagógicos o de los idóneos tiene que ser de alguna forma llevado a esta realidad, y entonces, bueno, estamos en adaptarnos, ¿no? A las circunstancias y a las realidades. Y de esto, bueno, mucho nos enseñan nuestros antepasados también, ¿no? Cómo tuvieron que sobrevivir a diferentes penurias. Aquí tenemos un trabajo también, por ejemplo, en los símbolos que aparecen, este símbolo que si bien por ahí podrían decir que es una bandera, no es una bandera, sino que es un símbolo sagrado ancestral, la huipala. Ahí tenemos lo que es la huipala de color y la huipala blanca, que también tiene una profunda relación, una profunda significancia para nosotros. La huipala blanca, muchos de nosotros los jujeños partimos yo que por ahí también trabajo estos temas desde las huellas, desde las poquitas huellas que nos quedan, ¿no? Para poder recuperar esta identidad y seguir en esta continuidad histórica como pueblos. La huipola blanca es lo que nos queda a nosotros los jujeños, muchos de nosotros seguramente pudo participar o ver una señalada o una marcada la cuestión de la huipala blanca. Por eso cuando nos despedimos desde una señalada, decimos, cantamos o alrededor de nuestro corral que decimos, huipala, huipala, huipala. Esto hacemos referencia porque muchas veces es negado este símbolo ancestral en algunos espacios o mal interpretado por ahí diciendo de que es de la zona de Bolivia o del Perú. Este símbolo también tiene una profunda significancia que no da el tiempo y el espacio ahora como para explicar, pero bueno, partimos desde ahí como símbolos ancestrales, como símbolos duales que tienen, ¿no? Ese significado. Y ahí tenemos también alguna imagen de los niños, cómo ellos interpretan el cuidado del agua, como nuestros niños también continuamente nos enseñan, y los mayores, esta cuestión de cuidar y relacionarnos con la naturaleza de una forma más amigable, y con esta cuestión de que hoy en el día está pasando con el tema del agua, y hablamos del agua en todas las regiones, y cómo en este momento también el valorar como un recurso, como un bien común, un bien colectivo para todos, porque bueno, en esta época de pandemia el agua está siendo un elemento más que indispensable para nosotros.
Y bueno, continuamente se sigue trabajando estos temas, ahí vemos, o sea, los niños muchas veces les gusta mucho este trabajo, esta forma desde la pedagogía, desde el sentir, desde la pedagogía comunitaria. Ahí hemos visto, por ejemplo, en esa imagen, observamos de que los niños pueden plasmar la realidad del contexto, ¿no? Este es un mojoncito en una ciudad, en un barrio urbano, que bueno, que por ahí de a poco se empieza a vislumbrar, o de a poco por ahí también todos los niños, las familias se encuentran cargados de esta cultura ancestral, ¿no? Estos colores que representan también el mojón, el color de la vida misma, y son también colores de la imagen de la huipala. La huipala no es otra cosa que los colores tomados desde el arco iris que nuestros antiguos han realizado. O sea, toda nuestra filosofía, nuestra historia, nuestra espiritualidad, eso también trabajamos mucho, que si bien en los libros todavía se escribe qué religión tenía, sino que no se debiera hablar de una religión, sino más bien no hay religión, una espiritualidad y una interrelación, una interacción con a ella volvemos, y quien finalmente cada día que ella nos ofrece los alimentos y nos ofrece todo este existir de los 4 elementos fundamentales, ¿no?, que nos brinda la naturaleza. Entonces, todas estas ceremonias ancestrales que están marcadas dentro de lo que es el tema de los roles y funciones también, que se debe promover, valorar, valorizar, son ceremonias sagradas, pero que están relacionadas directamente con el agradecer a la naturaleza, y por eso de que tenemos tiempos dentro de lo que es el calendario y dentro de lo que es el anuario escolar en lo que es dentro del Ministerio de Educación. Y muchas veces por ahí no lo están entendiendo, pero bueno, es un trabajo continuo desde el diálogo, desde tratar de que el niño se sienta de que no está equivocado cuando él por ahí manifiesta alguna cuestión en relación a lo que es lo que es la cultura, el cómo vivir desde cada día. Y ellos, bueno, tienen diferentes formas de poder, y son los mensajeros, como decimos, de lo que puedan, lo que se pueda llegar a seguir contribuyendo como pueblos y naciones originarias hacia la sociedad también, para que también pueda ser una porvenir tan pronto, ¿no?, cercano que tenemos, y siempre mirando hacia esa raíz y hacia ese pasado, que de ahí podemos tomar cosas y que ahí nos agarramos como para poder sobrevivir también. Por eso es que a los niños continuamente también se trabaja la importancia de conocer la cultura del conocitorio y de conocer por ejemplo, el temito de lo que es el calendario también de las siembras y las cosechas. No sé en qué tiempo estoy yendo, disculpen, y bueno, bueno, agradecerles, y si hay alguna pregunta que quisieran hacer los presentes, bueno, puedo responderlas ahora. Ahí, por ejemplo, tenemos también lo que se hace el trabajo desde lo que es los docentes indígenas, incursionar en lo que es la tecnología, nos ayudamos de la tecnología también, por supuesto, de acuerdo a lo máximo que se puede, desde a veces con los celulares, y a veces si hay posibilidades se generan espacios de radio, o se visita las radios en este caso, como los docentes idóneos. En este caso, en la época de pandemia, la radio fue un elemento útil, porque en la Puna Jujeña muchas veces no hay WhatsApp, no hay señal, sino lo único que hay por ahí es una radio de onda corta, onda larga, que eso ayuda mucho a poder llegar a los hogares. Y se trabaja muy bien con este tema de la radio, así que es importante que se pueda seguir para nosotros, bueno, los docentes indígenas, incursionando en esta cuestión también de la tecnología que hoy en el día es necesaria para poder seguir trabajando. No sé si hay alguna pregunta.
Quería hacerte una intervención, Silvia, discúlpame. Quería saber si está don Mario Hacho, si quiere hacer algún aporte al trabajo que realizan los idóneos quechuas. Si no, te cedo nuevamente la palabra. Está el profesor Mario, Mario Hacho. Mario, porque no tuve comunicación en este momento con él, no Sí, sé. no hay problema. Te continúas diapositiva, así Ah, conversando. No hay problema, ahora lo paso. bueno. Estas actividades son en las comunidades de Cusi Cusi, ahí las comunidades mantienen lo que es el idioma quechua, y muchos de los idóneos y los territoriales han podido trabajar y articular con el COE local para poder salvaguardar la salud. Y también no hemos mencionado en varios de los casos de nuestro movió mucho el uso de la medicina ancestral para poder resguardarnos de lo que es el COVID también, ¿no? Pudimos también de que bueno, las pastillas eran mucho más caras y pudimos contar con algún recurso, pero este recurso en nuestros cerros, de que bueno, cuando yo fui a casi 5.000 metros a poder recurrir a poder juntar nuestra planta, es una planta importante, de ahí uno sabe cómo la importancia del poder cuidar y preservar lo que es el cerro y el agua, por la cuestión de que la plantita ahí crece, pero a crecer a 4.000, 5.000 metros, uno no se cuenta cuánto de eso, sacrificio crece una planta, de tomar lo justo y necesario, que esto lo aprendí de tomar lo justo y necesario, compartir quizás con los que más necesitan, en este caso en la año pasado en la escuela, porque sí realmente se veía que ellos necesitaban y compartir un poco de esta plantita, de este yuyito natural, ¿no? Que para poder llevar lo que es el COVID. No sé si querés pasar otra diapositiva. Yo creo primero, Silvia, gracias por todo esto que nos has compartido. Creo que estamos justo con el tiempo. No sé Ah, sí. si los docentes tienen alguna consulta para realizar. Agradecer nuevamente la invitación. Han visto que Silvia tiene para compartir porque su vida es muy rica como concepto, ¿no? Así que no sé si los docentes tienen alguna consulta para aportar. Si no, de esta parte yo creo que esta queda nuestra tarea para conversar sobre todos estos temas, ¿no? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, Marito. Ahí está. Sí se escucha. Bueno, Lo vemos y lo ñoqa suti kusimayku, kusimantakani, quechua llaqtamanta hamuni. Muy buenas tardes, estimados hermanos. La verdad es que pueden estar, me tuve mala en el rato no pude abrir el celu. Bueno, un poco que comentarles, pertenezco a lo quechua, soy de una comunidad de Cusi Cusi, que está dentro del departamento de Santa Catalina. Hoy el departamento de Santa Catalina está conocido como el pueblo quechua y que ha hecho, digamos, lucha bastante ese pueblo quechua porque viene desde el año 1991, la que ha conquistado, digamos, del 91 hasta ahora ya son 30 años, digamos, el primer cargo como docente indígena en la educación, ¿sí? En el 25. Es un proyecto histórico que hizo con el tema de rescatar, de revitalizar, de difundir cultura de nuestros padres y abuelos. De eso hemos venido trabajando y hoy el pueblo quechua, como bien decía ahí Franco, la Diana, también la compañera, son varios idóneos que están trabajando tanto en el nivel primario como en el secundario. Ellos son elegidos por la comunidad, los idóneos son una asamblea comunitaria, elegidos por toda la asamblea para que sean docentes de la comunidad, ¿sí? Muchos de ellos no cuentan con un título de docentes, pero sí que la conocedora de su gente ve que hay capacidad, digamos, para poder difundir la lengua quechua, y entonces de esos son elegidos los idóneos de las comunidades en el pueblo quechua. Ellos han venido trabajando en el área primario y en el secundario, y en esta época de la pandemia han tenido un trabajo bastante importante, dado que han sido el que tuvo que estar en la comunidad y enlazar los trabajos que enviaban el resto de los docentes primarios o de los profesores secundarios. Ellos eran el enlace de conectividad que tenían en las comunidades o hacían llegar las cartillas hacia los niños que estaban en sus casas en las zonas rurales o en el campo.
también son partes de la comunidad y por lo tanto son partes del COE, del manejo de todo este control que hubo sobre esta pandemia. Ellos han sido partícipes, han estado controlando, visitando a las familias, a los padres, a los chicos, o cuando tuvieron las visitas médicas para los controles, ellos han estado ahí generando, puedan ser partícipes y cuidándose. O sea, hicieron muchos trabajos los idóneos. Ese es el trabajo que hace cada idóneo en su zona. Como bien decía, el idóneo transmite más que todo el conocimiento que le heredaron sus abuelos, sus padres, los sabios de las comunidades, ¿sí? Porque no es, se basan en el calendario agrofestivo, el cual es, digamos, es una concreción de la vida cotidiana de cada habitante de la cuna y de cada comunidad en ese calendario agrofestivo. Y ellos lo tienen que llevar a conocer, digamos, a que los chicos sepan valorarlo y que también el docente que va de otros lugares o de otros puntos de la provincia que llegan a las comunidades conozcan, digamos, cómo es la vida de la comunidad, cómo está organizada esa comunidad para poder insertarse en ello. Ese es lo que hace el docente idóneo conocido como EIVI. Eso quería un poco comentar, o sea, no he podido llegar más antes, pero si hay alguna consulta, una pregunta, estoy disponible para responder. Principalmente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Cabrera, soy el rector del número 3. Quiero agradecer a Franco por compartir sus conocimientos importantes para el proceso de docentes como estudiantes en la carrera con orientación en EIB. Muchísimas gracias, muy interesante lo del calendario agrofestivo. Algunas veces uno lo escucha, es la Pachamama, pero no le damos la importancia que le tiene para nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias por los conocimientos compartidos y seguramente que habrá otra oportunidad. En esta ocasión hubo algunas situaciones técnicas en las cuales no han podido participar muchos docentes como estudiantes, pero sepan disculpar, seguramente que va a haber otra instancia de encuentro, de formación, y nosotros tenemos la tarea como institución formadora ahora de trabajar sobre una postulación para los idóneos que tanto escuché hablar. Muy pronto nos dieron esa tarea, así que en relación a los idóneos en EIB, ¿no? Creo que es una deuda que tenía el Ministerio de Educación para las personas que con mucho esmero y con mucha dedicación han trabajado en pos de llevar los conocimientos ancestrales a las comunidades. Gracias por la atención, la rectora Liliana, acompañarnos en esta oportunidad y a todos los presentes. Siempre están abiertas las puertas de la coordinación. Está ubicada en 36. Si cualquier duda, inquietud, los docentes regionales están las vías para cualquier que quiera. Gracias por habernos invitado. Muchas gracias y seguramente vamos a solicitar colaboraciones para el proceso de implementación del postito en actualización para los idóneos EIB. Muchas gracias. De mi parte, para mí, la encuesta que están haciendo, que desde un punto de vista también, y la verdad que la educación de los idiomas es importante, porque ellos también están haciendo hoy en día la literatura y están haciendo en la escuela de idiomas, también están cursando, pero ellos tengan, digamos, un título que les permite, digamos, ya estamos acá en esta tierra, en esta Pachamama, hace más de 12.000 años, y en esos 12.000 años se han ido construyendo una forma de ver el mundo, de mirar la tierra, de decirle a la tierra, Pachamama, Madre Tierra, y que por ahí siempre cuando nos despedimos decimos Hayaya, Causachum, que significa que viva la vida, digamos. Los pueblos originarios siempre apuestan a la vida, digamos, ¿no? A la vida de todo, no solo del ser humano, sino de todos los seres que le rodean. Así que
Gracias por eso y que la verdad que sea un jalaya para todos y que llegue a buen puerto esta idea de que están planteando. Muchísimas gracias de mi parte. Profe Mario, yo tengo una pregunta. Ayinchisi, profe Mario, Ayinchisi Yachache, Imanaya. Y Mainaya, Ayinchisi, Ali. Quisiera saber cómo fue el proceso de, de participación de los idóneos en el armado de la carrera EIB y también desde los CEAPI, cómo fue ese proceso de incorporación de sus propuestas, sus experiencias, conocimientos al producto final, ¿no? Que quedó en el diseño de la carrera. Los dirigentes de pueblos indígenas, conjuntamente con los CEAPI de los pueblos, han venido, digamos, solicitando al ministerio ver cómo podemos canalizar, digamos, esta forma de que la gente idónea que están en las comunidades rurales, que no siempre han podido tener acceso a un sistema educativo, puedan acceder. Y eso se ha venido planteando hace mucho tiempo y creo que